se enfrentan desde el aprendizaje. ¿Cuáles son esos retos que tenemos que hacer frente desde las áreas de aprendizaje, de capacitación, de learning and development, como las llamen en sus empresas? Y Ricardo, si me haces el favor, ya podemos hacer el cambio de pantalla para que veamos un poco cómo va esto. Ahí les van a salir, ya estamos, bien, creo que ahí está. Vale, aquí ya estamos contestando, una persona contestaba, vamos a dar unos minutitos. ¿Cuáles son los 3 principales desafíos para que el aprendizaje hoy en las organizaciones aporte? Ok. Por aquí tenemos, vale, vamos a dar 2, 3 segunditos más. Motivación sale mucho, ok, vale, ahora lo estaba hablando con alguien en el almuerzo. ¿Cómo hacemos para inyectarle a la gente las ganas de aprender, no? Bien, muy bien. Creo que ahí tenemos una muestra interesante de cuáles son los desafíos que ustedes, que todas las empresas, que todos los profesionales de aprendizaje están viviendo hoy dentro de las empresas. Sale motivación, ¿vale? Que entiendo tiene que ver cómo le inyecto a la gente esa pasión por aprender, pero salen otras cosas muy interesantes y ahora las vamos a ver. Tiempo, cada vez menos tiempo, ¿no? No me saque a la gente, no me toque a la gente, estamos a final de mes. No, 2 horitas, eso inyécteles en 2 horitas para que salgan, mejor dicho, súper pilosos. Líderes, aprender a aprender, ¿ok? Conectar con ventas, hoy vamos a hablar en algunos casos de cómo conectamos con indicadores, virtualidad, cambio sí que nos toca, contenidos dinámicos. Bien, creo que hay unas tendencias interesantes y las vamos a agrupar en 3 grandes bloques, porque a la luz de esos bloques es que vamos a hablar de cómo el Learning Data Analytics nos ayuda a resolver estos que son los desafíos que ustedes tienen y algunos otros que también les queremos proponer. Entonces, Ricardo, ahora podemos volver, porfa. Ahí estamos. Entonces, esos desafíos que ustedes mencionan los podemos agrupar en 3 grandes categorías. La primera, creo que hoy no hay ninguna organización que no hable de crecimiento exponencial, resultados, transformación digital, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de trabajar. Todas estamos hablando de eso. Y derivado de eso, nuevas capacidades, ¿no? Capacidades de futuro. Todo el mundo tiene que saber analítica, innovación, gestión de datos, marcos de trabajo ágiles. Por un lado, grandes desafíos en torno a cómo están cambiando las organizaciones. Y ustedes lo decían por allí, ¿no? Velocidad, tiempo. Otro desafío tiene que ver con que cada vez necesitamos trabajar con menos presupuesto y dar mayores resultados, ¿no? Todos los años la pelea con el área financiera para que nos suban por lo menos el IPC de presupuesto, ¿no? De capacitación, que no menos le recorte, o en octubre, noviembre y diciembre gastémonos el presupuesto porque es que si no nos lo gastamos el otro año nos dan menos, ¿no? Pasa un poco eso. Y justo ahí tiene que ver el otro desafío, ¿no? ¿Cómo logramos tomar decisiones que nos hagan más eficientes? Y el tercer desafío que ustedes lo mencionaban cuando hablaban de la motivación, de los líderes, de lograr que las personas se conecten, hablaban de virtualización, tiene que ver con que hoy más que nunca tenemos en las organizaciones hasta 3 o 4 generaciones en simultáneo, todas con diferentes formas de aprender, todas con diferentes expectativas, todas con diferentes motivaciones y no siempre logramos satisfacerlos a todos. En últimas, mis amigos, casi que estamos hablando de, como áreas de aprendizaje, tenemos que resolver problemas de negocio, tenemos que darle respuesta al negocio, tenemos que desarrollar capacidades de futuro y asegurarlas del presente, sea el negocio en el que usted esté. Tiene que asegurar que la gente opere hoy y que se prepare para el futuro. Tenemos que asegurar también la eficiencia, lo vemos por aquí abajito. Estamos post pandemia, con un peso absolutamente devaluado, con un clima de guerra mundial y con incertidumbre local. Los presupuestos se van a recortar, mis queridos amigos. ¿Y por dónde arrancan normalmente los recortes presupuestales? Recursos humanos y capacitación, ¿no? Y el que no, qué maravilla, al que no le esté pasando eso. Necesitamos cada vez más
ser más eficientes, porque cada peso que nos den nos lo van a esculcar. Nos van a decir, muéstrame que este peso que estoy invirtiendo en ti en realidad se está viendo impactado en un retorno de la inversión. Y finalmente, lo hablábamos, el engagement del participante. La persona que estaba antes del almuerzo hablaba mucho de esto, ¿no? ¿Cómo logramos que la gente se conecte y mantenga esas ganas de aprender? Y ustedes dirán, ok, la ponencia es de Learning Data Analytics, estamos hablando de retos, estamos hablando de desafíos. Y justo aquí conecto. Si todos estamos de acuerdo en que estos son los desafíos, los invito a hacer un sincericidio y que nos respondamos qué tanto los datos que ustedes tienen hoy en sus áreas de aprendizaje nos permiten tomar decisiones y acciones con relación a estos retos. ¿A quién le permiten hoy al 100% tomar decisiones y acciones, los datos que tiene para responder estos retos? ¿Más o menos? ¿No tanto? No creo que nos vaya tan mal, vamos a decirlo. Pero seguramente hay oportunidades de mejora, ¿no? Seguramente tenemos oportunidades para poder usar los datos de una manera más que genere valor. ¿Por qué normalmente las respuestas de ustedes son las respuestas más comunes en las áreas de aprendizaje? Tenemos 3 grandes razones por las cuales hoy las áreas de aprendizaje, las áreas de capacitación, de learning, no están aprovechando los datos ni le están dando respuesta a esos 3 desafíos que veíamos hace un momento. La primera, tenemos un problema de enfoque, señores. Estamos muy enfocados en la analítica descriptiva. ¿Cuántas personas cubrimos? ¿Llegamos o no al cronograma? ¿Cumplimos el presupuesto? ¿Cuántas personas entraron a la plataforma? ¿Cuántos cubrieron el curso? Y no estoy diciendo que eso no sea importante, ¿vale? Pero es un primer nivel. Y es un primer nivel que nos permite contar qué pasó. Nos gastamos el presupuesto bien, llegamos al 100%, la plataforma dio la cobertura, tenía una tasa de retorno de rebote del tanto. Si no sacamos la cabeza del escenario solamente de aprendizaje, y por eso hablamos de un tema de visión, si no empezamos a conectar estos datos con el contexto en el cual se dan, nos vamos a quedar en un nivel de analítica descriptiva. Contamos qué pasó en el pasado, contamos historias, ¿vale? Ese es el primer problema, un problema de visión y de enfoque. Hay un segundo problema, que para mí es más importante, y es no nos hacemos preguntas relevantes de negocio. Cuando decimos preguntas relevantes de negocio, quiere decir que a veces nos quedamos pensando dentro de nuestra caja, pero no pensamos en qué le está doliendo ni a la junta directiva, ni al comité ejecutivo, ni a los accionistas, para entender qué respuestas tenemos que dar, cómo podemos contribuir. Si la rotación, ¿alguien sabe, por curiosidad, alguien sabe cuánto le cuesta la rotación al año a sus empresas? No tenemos ni idea. De pronto algunos sí lo saben, Pero, por ejemplo, ese es un problema que nosotros como áreas de recursos humanos deberíamos tener presente. Me lo traigo al mundo del aprendizaje. ¿Cuánto tiempo se demora una persona en lograr el punto de equilibrio, dejando de ser un gasto y empezando a ser productiva? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿6 meses? ¿Y eso cuánto le cuesta a la compañía? Hacernos preguntas de negocio es el origen para construir un buen modelo de analítica. Y al final vamos a hacer un ejercicio colectivo con eso. Venga. Y el tercer elemento por el cual no somos tan buenos haciendo analítica de aprendizaje tiene que ver, y ojo que esto no es solamente un problema de aprendizaje, esto es un problema mundial. En estos días, hace ya días, salió un estudio de Deloitte que decía que solamente el 82% de compañías en el mundo iban a ser capaces de escalar su estrategia de People Analytics. Que el 82%, invertí la estadística, que el 82% de empresas en el mundo no iban a ser capaces de escalar su estrategia de People Analytics. Es decir, solamente el 18% de empresas en el mundo
van a ser capaces de tomar decisiones basadas en datos. Es una cifra, ¿no?, dolorosa y tiene que ver con las compañías están pensadas por silos, entonces recogen datos por silos, ¿no? Unos los recogemos en Excel, otros en Access, unos en horizontales, otros en verticales, otros los recogemos en binarios, otros en cualitativos. Ponga usted a hablar esa información una con otra, ¿no? Entonces hay un problema de calidad del dato, hay un problema de disponibilidad además. En las organizaciones desafortunadamente creemos que la información es poder y la información no está democratizada. Entonces acceder a la información es vaya y pida usted los presupuestos de ventas del otro año, ¿no? Eso es como el secreto mayor guardado de una empresa, porque no estamos democratizando el dato. Y finalmente, no hay un gobierno del dato. No se sabe dónde se tiene que guardar, qué tenemos que recoger, quién lo tiene que administrar, cómo lo tenemos que hacer. Entonces, fíjense que antes de pensar en pagarle una consultoría para que te monte un modelo analítico, hay que empezar a pensar en cuáles son estas cosas que incluso son del mindset organizacional que tenemos que empezar a ajustar. Piensen ustedes si tienen estos 3 problemas y por ahí ya vamos avanzando. Bien, hablábamos hace un momento que estamos en el mundo, usualmente, de la analítica descriptiva. Montamos dashboard, me estoy ahogando, perdón. Montamos dashboard, contamos cómo nos fue, contamos si tuvimos o no asistencia, si la gente le gustó la formación, si le encantó la plataforma, pero para poder ir avanzando en nuestros modelos de analítica necesitamos pasar a un siguiente nivel y es, ¿y eso qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Y aquí para poder pasar a ese siguiente nivel necesitamos dejar de pensar solamente en los datos de aprendizaje, ¿vale? Necesitamos empezar a pensar en los datos del negocio, que una persona haya asistido o no a una formación, que haya terminado o no un curso. Gracias, me está ahogando. Que le haya gustado o no el proveedor que se contrató, no nos dice nada si no es un dato en contexto. No nos dice nada si no lo analizamos a la luz de ¿y quiénes eran esas personas? ¿No? ¿Y asistieron a la formación o entraron al curso un sábado, un domingo por la noche, un lunes? ¿Y qué queríamos hacer con esa formación? Queríamos aumentar las ventas, queríamos aumentar el engagement, queríamos aumentar el NPS y esas personas donde trabajan. ¿Y quién es su líder? Fíjense que eso implica pensar en otro tipo de datos para empezar a hacer correlaciones y no solamente contar qué pasó, sino que entendamos por qué pasó. Y ese es un siguiente pasito. Si miramos los 2 ejes, vemos que el vertical tiene que ver con el aporte de valor al negocio. Hoy, si estamos en analítica descriptiva, el aporte de valor que estamos haciendo es poquito, ¿vale? Estamos en el primer escalón de aporte de valor. Si pasamos al siguiente nivel, que es analítica diagnóstica, ya empezamos, por lo menos, a aportar un poquito más y entender por qué está pasando lo que está pasando. Si vamos al siguiente nivel, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, llegamos a la analítica predictiva. Y es, si yo tengo este par de variables, si yo combino, por ejemplo, esta experiencia de aprendizaje con estas características, en estas personas, ¿no? Bajo estas condiciones, puede pasar esto. Entonces ya no voy yo invirtiendo mi dinero o gastando mi dinero en de pronto lo que esté de moda. Ustedes saben con personas de aprendizaje que vivimos mucho de modas, ¿no? De tendencias. Entonces hubo una época que los LMS se dispararon y todo el mundo quería tener LMS. Luego vino la gamificación, entonces todo el mundo gamificación. Y no estoy diciendo que ninguna de las 2 sea mala. Lo que quiero decir es que cuando tomamos decisiones basadas en analítica predictiva, podemos decir, para este colectivo que tiene estas características y que tiene estas necesidades, la gamificación va a funcionar. Pero para este no. Para este no, y no pasa nada. Y el siguiente nivel es la analítica prescriptiva. Es cuando ya te digo qué tienes que hacer, cómo combinas los recursos, cómo tomas decisiones para que pase lo que tú quieres que pase. ¿Vale? ¿Alguien aquí está en analítica prescriptiva en sus empresas? ¿Todavía no? Vale. ¿Predictiva? Ya casi, vale, súper. En diagnóstica,
Creo que ahí la más aumenta un poquitito más, ¿vale? Y en descriptiva, de pronto el resto, ¿vale? Está bien, está bien. Parte del ejercicio es que entendamos dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos de cómo la analítica nos permite resolver esos desafíos que hoy ustedes tienen, ¿no? Cómo otras compañías han podido responderse preguntas de negocio, han podido tomar decisiones que los lleven a ser más eficientes y han podido también accionar planes para generar ese engagement, ¿vale? Vamos a irnos familiarizando con algunos términos, seguro para ustedes algunos son conocidos, pero cuando hablamos de analítica siempre arrancamos por definir un problema de negocio, ¿vale? Una pregunta de negocio. Cualquier modelo, cualquier proyecto de Learning Analytics cobra sentido si está asociado a una pregunta de negocio, ¿vale? Y fíjense que ahí todavía no estamos hablando ni de científico de datos, ni de machine learning, de nada. Estamos hablando pregunta de negocio. Y otro término, para que nos vayamos también familiarizando, son las hipótesis, ¿vale? Cuando hablamos de analítica, lo que hacemos es comprobar o contrastar hipótesis. Entonces, esta compañía se hizo una pregunta de negocio. Ojo que no es pregunta de aprendizaje, ¿vale? Es pregunta de negocio. Y la pregunta era, ¿cuál es el nivel de contribución que está generando el entrenamiento al NPS de una tienda? El Net Promoter Score, ¿no? La medición esta que hacemos para experiencia de cliente. ¿Qué tanto este dinero que yo le estoy metiendo al año en entrenamiento, en formación, en recursos virtuales, en formación presencial, se está impactando en algo que yo toque como negocio, que es el NPS? Si más gente me recomienda, pues como consecuencia me va a entrar, ¿no?, más sangre a mí como negocio, voy a traer más dinero. Y la hipótesis de entrada que esta compañía se quería contrastar era determinados contenidos, determinadas metodologías, determinada duración o características, yo creo que sí, le apuesto, ¿no? Pongo mi cabeza a que eso impacta al NPS, ¿vale? Vamos a ver qué encontrar. Compañía del sector consumo. Fíjense lo que tenemos a este lado y esto ya es un avance o un cambio entre decir, yo te aporté porque yo te cubrí al 100% de tu población y hoy la gente está más consciente de la importancia de generar una buena experiencia de cliente y hoy la gente ya sabe cuáles son nuestros atributos del modelo de experiencia de cliente, a decir, señor negocio, de todas las variables que impactan el NPS, porque sabemos que el NPS no solamente está generado por las personas, ¿no? De todas las variables que impactan en el NPS, yo, formación, le puedo responder por un 23%. Yo le puedo garantizar que de todo ese NPS que usted genera en una tienda, yo le voy a mover el 23%. El resto no me lo chaque a mí, porque no lo voy a poder hacer. Hay variables sociodemográficas, hay variables de la tienda, hay variables asociadas con el lineal que tiene que ver con la disposición del producto, hay variables asociadas al puesto de trabajo, yo no se las voy a mover. Pero yo, aprendizaje, le respondo por un 23%. ¿Y cómo le respondo con ese 23%? Pues mire, yo me di cuenta que hay algunas formaciones que yo creía que sí aportaban, que no correlacionan. Por ejemplo, la formación en herramientas. No voy a seguir formando a la gente en herramientas si es que quiero mover el NPS, porque no me está sirviendo. Pero por el otro lado, sí voy a seguir formando en ventas, en servicios, y tengan en cuenta que la cantidad de horas no impacta, pero sí el tipo de programas. Fíjense que con ese insight, ustedes ya pueden empezar a tener conversaciones diferentes con su cliente interno. No se preocupe que esto no va de que yo se los forme 100 horas, ni 200. Esto va de que yo sepa cuáles son los contenidos, de que yo sepa cuáles son las metodologías y los programas que la gente tiene que hacer. Miremos por este lado, formatos. Documento, entregarle a la gente documentos, PDFs, folletos, como lo queramos llamar, fíjense, una correlación inversa con el NPS. No servía. ¿Cuánto se gastaba esta compañía imprimiendo cosas? Ni les cuento. Formación blended, formación presencial formal. 3 formatos a los que esta compañía le estaba apuntando y que no generaron ningún tipo de correlación con el NPS.
Pero ¿qué sí mostró ese modelo? Que la formación en puesto de trabajo, en menor medida el formato video, el simulador y el plan padrino, eran los que estaban generando un impacto mayor en el NPS de esa tienda. Cuéntame. El modelo que está montado en Machine Learning lo que te hace eso, él te empieza a distribuir. Cuando se hace la detección de la información, se midieron alrededor de 120 variables. De entrada no todas mostraron correlación. Había unas que el mismo modelo te va diciendo, esto no me dice nada, ni sí ni no. Pero el mismo modelo te va diciendo, estas son las que sí impactan y te va diciendo cuál es el peso de cada una de ellas, ¿no? Te empieza a mostrar correlaciones y te da pesos. Es un ejercicio puramente de Machine Learning. ¿Vale? Entonces, decisiones que empieza a tomar la compañía y decisiones que empieza a tomar aprendizaje. ¿Se acuerdan que les decía, tenemos que sacar la cabeza de los datos de aprendizaje? Esta compañía entendió que los cargos que más estaban impactando en el NPS de esta tienda eran estos que están acá, auxiliares y líderes. De entrada, la formación dejó de ser masiva. Ahorros, ¿vale? Eficiencias. Adicional, empezó a entender que algunos formatos por los que estaba apostando mucho o algunas metodologías no estaban siendo las más adecuadas. Cambió el enfoque y diseñó experiencias de aprendizaje en función de lo que la data le estaba diciendo. ¿Creen ustedes que cambia la conversación con sus clientes internos? Pasar de decir, yo te cubría a las 100 personas o al 100% de la población, yo te cumplí con el cronograma, mira, de 10 no me desvié en una sola fecha. La gente salió muy contenta. En Kirkpatrick me pusieron 100 sobre 100 en satisfacción, conocimiento, todo el mundo 10 sobre 10. Bien, súper, pero señor negocio, te estoy aportando en un 24%. Y esto me permite tomar decisiones para que en las siguientes experiencias de aprendizaje te haga yo la combinación adecuada para seguir impactando en el negocio. 3 grandes insights, otro término que es muy común en el mundo del data analytics, los insights. Ojo que un modelo por sí solo no te va a dar las respuestas, ¿vale? El modelo te da insights, pero tú con tu experiencia, con el contexto, con el conocimiento de tu empresa, es que puedes tomar decisiones. Insight número 1, ya no hablamos de creo que o me parece que, sino hablamos de cuantificar la contribución. Te estoy moviendo en un 23% o te estoy respondiendo en un 23% por tu EPS, por tu NPS. Desmitificación, ¿no? Muchas veces creemos desde aprendizaje que entre más horas mejor. Pues el modelo nos dice no importa tanto la cantidad como la calidad. Y finalmente, definición de los focos de esfuerzo. Yo me voy a enfocar en las 5 o 7 cargos de la tienda. Me voy a enfocar en aquellos 2 que evidencian que tienen mayor impacto en el NPS, ¿vale? Fíjense que es un modelo. No es solamente una analítica descriptiva, ¿no? Sino es una analítica diagnóstica y con posibilidad de ser analítica prescriptiva, ¿vale? ¿Cómo vamos? Bien, listo. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda categoría, eficiencias para el área de aprendizaje. Decíamos cada vez menos presupuesto, nos están metiendo más presión, necesitamos demostrar que lo que estamos haciendo está generando impacto. Pregunta de negocio. Es muy común hoy en día que se compre contenido, ¿sí? Hay Coursera, hay Harvard Business Review, hay Udemy, hay 50.000 plataformas y todas de muy buena calidad, ¿vale? Pero valen dinero, valen un dinero importante. Esta compañía se estaba preguntando qué tanto la inversión en esas plataformas de aprendizaje estaba ayudando a desarrollar esos skills de futuro, esas capacidades de futuro. Todas sus compañías están pensando en las capacidades de futuro. Y esta organización quiso preguntarse, bueno, yo pago un mundanal de dólares, de pesos al año a Harvard Business Review, a GetAbstract, para que me dé acceso, ¿no? Vamos a ver esto qué tanto me está impactando. Y la hipótesis que tenía esta área de aprendizaje es, no, todas estas plataformas son súper prestigiosas, son de buena calidad, por supuesto que me están aportando, ¿vale? ¿Qué nos dijo la data? La plataforma más cara, no voy a decir aquí cuál es, porque no le voy a hacer mala propaganda a nadie, pero la plataforma más cara
solamente de todos sus contenidos por los cuales esta empresa estaba pagando, solamente el 18% estaba respondiendo a los skills, a las capacidades clave que tenían que desarrollarse en los colaboradores de esa compañía. Solamente el 18% de los contenidos, de los objetos de aprendizaje tenían correlación con los skills que se quería desarrollar en esa compañía. El resto, interesante, sí, de buena calidad, sin duda. Profesionales, clarísimo, pero no estaban conectando con el negocio, ¿no? No estaban conectando con el negocio. La persona, mi colega que vino antes de la hora del almuerzo fue muy enfático. El aprendizaje tiene que conectar con negocio, con indicadores de negocio, si no va a ser muy difícil que demostremos lo que hacemos, ¿vale? Beneficios de este modelo y los insights que nos generó. Cuantificación real del aporte de esa oferta de curación de contenidos. Estamos pagando dinero todos los años y de la oferta que estamos generando estamos aportando muy poco al negocio, ¿vale? Pero no nos quedamos ahí, acuérdense, prescriptiva, ¿no? La analítica predictiva y prescriptiva. Ok, ¿qué hacemos? Listo, hicimos una inversión no tan buena, pero ahora ¿qué hacemos? Pues entonces tomamos decisiones. De hecho, esta compañía hizo un modelo de pricing y decidió qué le iba a comprar, qué contenidos le iba a comprar, a qué proveedor, cuáles iba a curar y cuáles definitivamente no iba a renovar, porque no le estaban aportando a su negocio. Y fue una decisión no tomada de, no, es que esta plataforma es muy buena, es que esa Harvard Business Review es buenísima. No, es una decisión, o fue una decisión tomada en función de qué tanto me está contribuyendo a mis habilidades o mis capacidades que necesito desarrollar de negocio. Y ahí estamos yendo a eficiencias, ¿vale? Tercer ejemplo, y ya me estoy acercando, creo, a la última parte. Engagement del participante, la tercera gran categoría de problemas de negocio. La pregunta que surgía acá era, ¿qué tanto una herramienta, que en este caso era una plataforma de experiencia de aprendizaje, está generando en realidad ese engagement? ¿Qué tanto en realidad me está ayudando a generar resultados en mi negocio? Y la hipótesis asociada que quería probar esta compañía era, yo estoy seguro que la personalización le apunta a la experiencia de aprendizaje y que la gente va a estar feliz entre más personalizada sea su experiencia. Vamos a ver qué encontramos. Este caso es bien bonito porque la data no solamente permitió entender qué tanto la plataforma estaba generando el engagement, sino que unos pasitos más atrás, la data permitió testear la herramienta y probarla con un público piloto para saber si en realidad iba a ser una buena herramienta. Ustedes saben que compañías como Apple primero le vende, hay un grupo muy chiquito de personas que salen a comprar el Apple recién sale, ¿no? Que pagan el cojonal de dinero, que hacen la fila y se trasnochan. Eso no lo hacemos todos, es un grupo muy reducido de personas, ¿verdad? Esa innovación se llaman los early adopters y es un porcentaje muy chiquitito de la población. Esas personas que son como los innovadores, los que se autogestionan, los que quieren probar todo rápido. En esta compañía, la data permitió escoger e identificar, es una compañía que tiene presencia mundial, permitió identificar quiénes podrían ser esos early adopters, ¿no? Quiénes podrían ser esas personas que iban a ser los testers de esta plataforma de aprendizaje, de experiencia de aprendizaje. ¿Para qué? Para que no fuéramos a quemar un producto piloteándolo al azar de la población y de pronto empezar a encontrar respuestas de la población que no nos permitirían saber si la herramienta en realidad estaba siendo interesante. Es como si Apple lanzara un producto al azar a ver quién lo compra, ¿no? Apple cuando piensa un producto va a los early adopters y entiende un poco qué están esperando de un nuevo producto de Apple. Esta compañía entonces a través de la data identificó dónde estaban sus early adopters, probó su herramienta, su plataforma de experiencias de aprendizaje y por un lado cuantificó y entendió qué era lo que estaba buscando la gente, que no necesariamente era lo que los diseñadores habían propuesto. Desmitificó esos criterios de segmentación, ¿no? Cuando estamos sentados en nuestro escritorio pensando en cómo le llegamos a la gente, muchas veces lo pensamos desde nuestro observador, ¿verdad? Desde lo que creemos que le gusta a la gente, de lo que creemos que espera, de lo que creemos que valora,
pero muchas veces se nos olvida ir y entender cuáles son esas potencialidades, esos obstáculos, esas limitaciones que tiene la gente para aprender. Esta compañía pudo, a través de la tecnología, armar segmentos y entender que lo que le gustaba o lo que podían hacer desde el punto de vista de aprendizaje, las personas, me voy a ir al mundo de las ventas, que están en la calle, que no tienen acceso a un celular y que son personas entre los 25 y 30 años, es muy diferente a lo que las personas que están también en la calle, pero que están entre los 40 y 45 años, escogen para aprender. Esa segmentación, esa clusterización y la personalización de la experiencia de aprendizaje también nos la permite la data. Y finalmente, focos para invertir, ¿no? ¿Hacia dónde voy a llevar la comunicación, por ejemplo? También erramos mucho en ese concepto del café para todos. A todos les voy a enviar este curso, porque todo el mundo lo tiene que saber. A todos les voy a enviar esta comunicación, porque es que todo el mundo tiene que motivarse. O voy a lanzar esta estrategia de gamificación para todo el mundo. Ese es un error, ¿no? La universalidad en la estrategia de aprendizaje a veces es peligrosa, pero la data te puede ayudar o a confirmar o a desvirtuar esta hipótesis. Dicho esto, señores, y a la luz de estos 3 ejemplos, quiero ir cerrando esta parte de la ponencia y bueno, la ponencia como tal para llegar a un ejercicio. ¿Y qué hacemos? ¿No? Esto de pronto suena como interesante, algunos están en un nivel descriptivo, otros un poquito más maduro, pero pues neto, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? Porque seguramente en sus empresas ya les están empezando a decir, bueno, demuéstreme que usted está generando algún valor y algún retorno para el negocio. Lo primero es que dentro de la oferta de valor que usted como área de aprendizaje le da al negocio, tiene que ser explícito que usted va a generar valor a través del dato. De manera implícita o explícita, usted tiene una oferta de valor para su cliente interno. Usted le ofrece experiencias wow, usted le dice al negocio que va a mejorar el desempeño, usted dice que la inducción va a ser exitosa y que la gente va a estar en su puesto de trabajo a las 2 semanas. Eso es parte de la oferta de valor que usted genera a su negocio. Para que usted empiece a incorporar la data, de manera explícita le tiene que decir al negocio, yo voy a empezar a tomar decisiones basadas en datos, pero necesito que usted me ayude. Si usted quiere que yo le ponga buenos vendedores, que se los capacite, que se los entrene, yo necesito entender el desempeño. Necesito saber cuánto venden, qué venden, a quién, con qué frecuencia. Incluir en la oferta de valor el concepto del dato hace que usted empiece también a sensibilizar al negocio para que esté dispuesto a democratizar la información. Segundo elemento, ya no hablamos de la oferta de valor, hablamos de la cadena de valor. Necesitamos empezar a de manera intencional recoger información o datos cuando hacemos detección de necesidades, cuando diseñamos, cuando entregamos esas experiencias de aprendizaje, cuando las valoramos, pero necesitamos hacerlo a la luz de las preguntas de aprendizaje, de las preguntas de negocio. No podemos seguir recogiendo información un poco sin saber por qué ni para qué. Preguntémosle a la gente si le gustó. Ok, ¿eso nos va a responder una pregunta de negocio? Sí, preguntémoslo. Pero si no, no lo preguntemos. Tenemos que tener intencionalidad y a la luz de la cadena de valor, hacer esas preguntas de negocio y recoger la información. Tercer elemento, y esto es súper importante, necesitamos un modelo de gobierno del dato. Necesitamos entender dónde vamos a recoger la información, quién la va a administrar, si todo el mundo le va a meter manos, si eso va a ser en un Excel, si va a ser binario, si va a ser cualitativo. Necesitamos tener unas políticas mínimas de recolección de información. En algunos de los casos que les contaba hace un rato, la fase más difícil es recoger la información. Es lo que más tiempo tarda, porque el dato no está, porque no se sabe, porque hay que recategorizarlo de manera manual. Y cuando se recategoriza de manera manual, adivinen qué pasa. Hay muchísima posibilidad de error humano. Entonces los modelos pierden confiabilidad. Y el problema no es el modelo, el problema es que el dato no era confiable. Y la última que nos pega directamente a todos los que estamos acá. Hablamos mucho y por ahí a alguien le escuché hoy, el upskilling y el reskilling creo que fueron las palabras del evento, como que en todas las conferencias salieron, ¿no? Pues nosotros mismos, señores, necesitamos hacer un proceso de upskilling. Todos los que estamos acá necesitamos desarrollar habilidades analíticas, si es que no las tenemos. Quienes ya las tengan, check. Pero necesitamos empezar a desarrollar habilidades diferentes. Como líderes de aprendizaje, como profesionales de aprendizaje,
necesitamos desarrollar nuevas habilidades. Necesitamos entender que es un visualizador de información, no Excel. Hay N visualizadores de datos. Necesitamos entender qué es un dato continuo, qué es un dato discreto. Necesitamos entender qué es una tendencia, qué es una mediana, qué es una moda. Todas esas cosas que muchos vimos en la universidad y como que no le encontrábamos mucho sentido, necesitamos retomarlas y entenderlas, ¿vale? Pero además, y esto sí que es bien importante, si ustedes tienen poder de decisión dentro de sus compañías, necesitamos empezar a incorporar roles diferentes en las áreas de aprendizaje. El ingeniero de datos, el científico de datos, el analista de datos, ya no son personas solamente de mercadeo, ya no son personas solamente de ventas ni de financiera. Si ustedes quieren migrar hacia un aprendizaje basado en datos, tienen que empezar a invertir en tener otros skills, pero también tener otros profesionales, ¿vale? Bien, mis amigos, entonces, ya por ir cerrando y por llegar al ejercicio. Si ustedes quieren emprender un modelo de analítica, como les decía, todavía no contraten ni al ingeniero, ni al científico, ni busquen todavía el tipo de modelo, que si será en A, B o C, herramienta. Arranquen por entender cuál es el desafío del negocio. Arranquen por ahí. Arranquen por entender qué tipo de pregunta podemos ayudarle al negocio a resolver, asociada, por supuesto, con aprendizaje, ¿no? No nos vamos a ir ni a las eficiencias, ni al punto de equilibrio, ¿no? Vamos a entender qué pregunta o qué problema de negocio podemos responder desde el punto de vista del aprendizaje. Y para eso les traje una formulita y vamos a cerrarla con un ejercicio. Esto es una pregunta de negocio para comenzar a plantearse un modelo de aprendizaje, de analítica del aprendizaje. 3 elementos muy sencillitos. Primero, ¿cuáles son los drivers que yo quiero testear? ¿No? ¿Cuáles son esos elementos sobre los cuales yo quiero indagar, investigar, analizar? Con relación, por supuesto, al aprendizaje que lidero. Segundo elemento, ¿en quién? ¿En toda la compañía? ¿En un segmento de la compañía? ¿No? Y esto no es menor, porque claro, cuando hablamos del dato, la cantidad es importante, pero los segmentos también, para poder sacar conclusiones válidas, ¿vale? Y finalmente, y aquí conecto con el negocio, ¿cuál es el desafío? En los ejemplos que vimos eran NPS, inversión, aquí es contribución. 3 elementos súper sencillos para hacernos buenas preguntas de negocio. Drivers que quiero probar, el desafío o el indicador, si lo queremos ver así, y finalmente, ¿a quién se lo queremos analizar? Si ustedes empiezan a hacerse preguntas de negocio, ese es el primer paso para poder hacer una buena analítica o un primer proyecto de analítica de aprendizaje. No quieran transformar toda su área. En alguna intervención de hoy también escuché, no, vamos poquito a poco. Era una intervención de aprender y desaprender. Aquí es más o menos lo mismo. Vamos poquito a poco. Haga un proyecto chiquito, testéelo, pilotéelo, itérelo. Y cuando lo haya madurado, escálelo. Pero hágase preguntas pequeñas, haga modelos pequeños y empiece a testearlos. Y les había prometido, que creo que puede ser una ganancia para ustedes, vamos a hacer un inventario de preguntas de negocio, ¿vale? Para que se lleven algunas, a ver si es que aplican en sus compañías, para que se las lleven reflexionando en el avión de vuelta a casa o incluso para que sirvan de inspiración para hacerse otras preguntas. Entonces vamos a entrar a esta dirección y ya con esto terminamos. Recuerden los 3 elementos, los drivers, que es aquello que queremos testear, ¿cierto? El desafío, que en últimas es el dolor del negocio, y a quién, ¿vale? Y mientras tanto yo le voy a pedir a Ricardo que nos vayamos a la otra paginita. Perdimos la página, que si podemos devolvernos un... Ah, bueno, aquí está, mírala, aquí está. Es www.wooclap.com y allí está el código. Es B de bueno, enano, Johanna, David, Tomás y Ximena. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Les debería parecer como una especie de post-its, ¿cierto?
Entonces vamos a pensar desde sus realidades, desde sus empresas. ¿Qué drivers queremos testear? La inducción, la formación virtual, el entrenamiento de adaptación al cargo, el plan de diploma, el programa de diplomados que tenemos, el plan de becas, el programa de inglés. ¿Qué quieren testear? Esos serán los drivers. Segmento. ¿A quién? No, es que esto es para todo el mundo, no, esto es solamente para talentos jóvenes. No, es que esto es solamente para las personas que llegan a la compañía. Y el desafío. ¿Dónde estamos impactando? NPS, retorno a la inversión, ventas, fidelización de clientes, el que quieran. Y se van a llevar ustedes un inventario de elementos para hacerse preguntas de negocio. Vamos a ver, drivers, ahí tenemos muchos, súper. Formación virtual, efectividad del entrenamiento. Ojo que efectividad del entrenamiento puede ser más desafío, ¿vale? Capacitación de, supongo que es proveedores externos. Fuerza de venta externos, ok, súper. La formación para fortalecer la cultura, bueno, ahí como que la mezclamos. Sí, es onboarding, ¿vale? Habilidades en producto, ok. Habilidades en producto suena más como, bueno, la capacitación en habilidades en producto, supongo que es lo que queríamos decir, gamificación en la formación, el programa de formación en ventas, súper, programas virtuales, cultura, ok, cultura es una cosa grandotota, ¿no? Eso es importante, cuando queramos hacer analítica, busquemos ser concretos, ¿sí? Busquemos identificar variables que podamos acotar. Esto, y si se acuerdan por allá de, ¿cómo se llamaba la matemática de octavo que uno veía, que era asustadora? Álgebra, gracias. ¿Se acuerdan de la variable dependiente y la variable independiente? Eso es lo mismo. Hay una variable dependiente que en últimas es el driver, ¿cierto? Y tiene que ser una, no pueden ser muchas, tiene que ser una. Y vamos a entender esa variable dependiente. Listo, segmento target. Asesores de tiendas, muy bien, los nuevos colaboradores, fuerza de venta, distribuidores, ingenieros, perfecto, auxiliares, packs, desarrolladores, empleados, personal, perfecto. ¿Y cuál es el desafío? Ok, acuérdense, y esta es la que más cuesta, acuérdense que el desafío tiene que ver con el negocio. ¿Al negocio le interesa que la gente apropie el conocimiento o le interesa que mejore su desempeño? ¿Qué creen? La segunda, ¿verdad? Al negocio le interesa, la segunda está bien, disminuir errores, ok, gestión del conocimiento. Pensemos como gerente, ok, que la gente gestione conocimiento a mí, ¿no? ¿Qué me impacta? ¿Qué me genera? Aplicación del conocimiento, ok, aplicación analítica de sus procesos, aplicación en el puesto de trabajo. Llevémonoslo a indicadores, insisto, ventas, ¿no? Rotación, cobertura. Lo que pasa es que cobertura es un indicador tradicional de capacitación, ¿no? Entonces, pudimos cubrir al 100%, pero no lograr ningún impacto. Entonces, tenemos que salir de ahí. Bien, señores, creo que el siguiente expositor ya está. Entonces, quería dejarles esta reflexión y sobre todo este inventario para que se lo lleven, lo piensen y que el lunes lleguen a hablar con su equipo de trabajo sobre, tenemos que empezar a hacernos preguntas de negocio para empezar a evolucionar de una analítica que hoy nos dice qué pasó a una analítica que nos ayude a aportar el negocio. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios, si sobrevivieron al sueño. Bueno, esto ha pasado cuando estuvo muy claro o estuvo demasiado malo. Espero que haya sido lo primero. Me imagino. Súper. Genial, me encanta. Muchas gracias, me encanta. Ricardo, si me ayudas a cambiarla, porfa, para terminar. Me encanta, era retador, el tema no es fácil, pero lo hablaba con Tatiana, que la conocí ahora en el almuerzo, es apasionante, ¿sí? Y en realidad permite que las áreas de aprendizaje, de verdad, nos posicionemos como áreas estratégicas. Siempre lo decimos y realmente lo somos, pero esto nos permite en realidad
lograrlo. Entonces, señor. Mira, la herramienta dependerá. Esto se hizo, yo no soy científica de datos, esto se hizo en R, ¿vale? Ahí es donde digo que necesitas equipo, ¿sí? Quienes estamos acá, que somos profesionales de aprendizaje, vamos al final del camino. El ciclo de vida del dato, y perdón, y ya con esto termino, el ciclo de vida del dato se asocia con diferentes profesionales. Usualmente al comienzo está el ingeniero, ¿no? Que entonces empieza a procesar, empieza a depurar, empieza a limpiar. Luego viene el científico, que es el que te puede crear los modelos, a veces esos se cruzan, se traslapan el científico y el ingeniero, y al final viene el analista, que deberíamos ser nosotros, que es el que le da sentido a esa información, ¿sí? Entonces, la herramienta y la técnica, sé que esto fue en R, hay muchas, y ahí si me preguntas me corchas, pero al final del camino, ya cuando generamos esos insights, ahí es donde profesionales, como supongo la mayoría que estamos acá, le damos sentido a esa información. El dato solo es peligroso y el dato nos puede llevar a decir mentiras si no lo interpretamos bien, pero por eso es la importancia del contexto y la experiencia que tenemos, ¿no? Señores, muchas gracias, muy gentiles por su atención y bueno.